Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Bien, hermanos, el tema nuestro que estamos siguiendo los domingos es nuestra santificación. Y en la Biblia tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento estas palabras, y estas palabras se van a repetir muchas veces de diferentes maneras. Pero en realidad, si tú eres un hijo de Dios, si tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, Dios te va a considerar, nos considera como santos de Dios, apartados para Él. Ese es el concepto de santo, apartado para Él. Así que yo espero que estos conceptos nos vayan ayudando, porque necesitamos caminar la vida cristiana haciendo diferencias bien importantes en el mundo que nos rodea, la gente que nos rodea. Ok, somos santos, los santos se santifican. Santificación es el verbo que hace lo que hace el santo. Es como si yo te pregunto, ¿qué hace un músico? ¿Qué hace un músico? Canta o toca un instrumento. ¿Qué hace un futbolista? Juega fútbol. ¿Qué hace un médico? Cura personas. ¿Qué hace un arquitecto? Ahora, sería tonto decirte ¿qué hace un cristiano? Vive en santidad. Un cristiano es santo, por lo tanto vive en santidad. Entonces, lo que se trata es que nosotros podamos aprender que en el proceso de la vida cristiana no ser incongruentes de lo que somos. Somos santos, debemos vivir en santidad, pero a veces nuestras vidas no son congruentes, o sea, no reflejan lo que digo que soy. De eso debemos nosotros estar muy conscientes. Lo que yo soy en mi mente es como yo debo vivir en mi vida diaria. De ahí que los santos se santifican. Esta iglesia es una iglesia donde se requiere que haya santidad. Entonces la santidad es un calificativo para aquellos que viven en santidad. Y en la Biblia vas a encontrar de muchas maneras esta idea, este concepto: apartados para Dios, somos santos de Dios. Ahora, vamos a ir mirar rápidamente, ya hemos visto, pero rápidamente para recordar, ¿cuáles son algunos de los términos que se menciona en la Biblia para mencionar santidad? Entonces, el número 7, si me puedes ayudar ahí, el número 7. Vamos a ver que para ser santo, una de las frases en el Nuevo Testamento, un sinónimo de santidad, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Perdón? Ya, el concepto de santo es ser apartado, pero en el Nuevo Testamento hay otros conceptos que tienen que ver con lo mismo. Simplemente es de una forma, de un ángulo diferente. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que tienes que ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que está en realidad diciendo? Que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en tu vida te va a santificar. Por eso es que el mismo nombre de Espíritu Santo, o sea, lo que hace el Espíritu Santo es santificar al creyente. Ahora, nota esto: al creyente, al que ya aceptó a Cristo. No, el Espíritu Santo, la Trinidad, no va a poder hacer nada con aquella persona que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Entonces, es importante. Otra forma de decir vivir en santidad es decir vivir lleno del Espíritu Santo. Ya hemos dicho que ser lleno del Espíritu Santo, porque si tú eres una persona llena de vicios, llena de problemas, llena de malas ideas, malos pensamientos, malas emociones,
obviamente que no estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, la vida cristiana consiste, ya vamos a ver esto, pero en tu colaboración con Dios, de que todo lo que es malo que ves en tu vida, hay que sacarlo. El Nuevo Testamento lo enseña aquí, como vamos a ver aquí en Efesios. Dice que hay que desvestirse, hay que sacarse la ropa vieja. Dice el Nuevo Testamento, hay que matar al viejo hombre. ¿Quién va a hacerlo? Nosotros. Entonces, llenos del Espíritu Santo es otra forma para vivir en santidad. Así que anda pensando cuando te decimos, y la Biblia te muestra el hecho de que seamos llenos del Espíritu Santo, está diciendo de otra manera, ese santo. Ok, ¿cuál es la otra? Dios va a usar su palabra. Cuando nosotros decimos que la palabra de Dios debe morar en abundancia en vosotros, en vuestras mentes, es porque es la palabra de Dios que nos va a purificar nuestros conceptos, nuestras ideas, es la palabra. Entonces, otra forma de decir que soy santo es porque estoy imbuido, estoy metido, estoy saturado de la palabra. O sea, un cristiano que no conoce la palabra, va a ser bien difícil que esté viviendo en santidad, ¿no? Es como el ejemplo que yo te he puesto. Si un vaso de tierra pones en un grifo de agua, si dejas que el grifo caiga gota, 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 gota hasta que se llene el vaso, ¿cuándo va a sacar toda la basura que está en el vaso? Va a tardar siglos. Te mueres y ahí sigue la suciedad. Pero si abres el grifo, todo lo que da el grifo, ¿qué va a pasar con la suciedad en el vaso? Va a salir. Pronto que temprano va a salir. Y ese es entonces mi deber, mi tarea, mi responsabilidad, abrir la palabra en mi vida, que la palabra, por eso es que en esta iglesia tratamos de que la palabra pueda ser enseñada los jueves, los miércoles, los sábados, los domingos, las veces que estamos reunidos, todos siempre la palabra mora en abundancia. Esa es otra forma de decir ser santos. Es otra forma que el Nuevo Testamento nos enseña a vivir en santidad. Ok, ¿cuál es la otra forma en el Nuevo Testamento que vas a encontrar? Este mismo concepto, pero en una forma diferente. Dice, más de Cristo, menos de mí. Es otra forma de decir vivir en santidad. Juan el Bautista dijo del Señor Jesucristo, ¿no? Es necesario que Él crezca y que yo mengue. En un problema, hermano, los problemas persisten porque tratamos de arreglar los problemas con nuestras mentes, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Pero el problema es cuando arreglamos nuestros problemas y no está en medio Jesucristo, no está en medio el Evangelio, tarde que temprano vamos a seguir teniendo problemas. Pero cuando yo vivo en santidad y entro en un problema y yo entiendo que en este problema, menos de Carlos, más de Cristo. ¿Vos crees que no se van a resolver los problemas? Hermano, se resuelven los problemas y son cada vez más fáciles de ir resolviéndolos. Cuando yo muero a mi yo, cuando yo entiendo que estoy sepultado con Cristo, cuando yo entiendo que ya he sido unido a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, estoy vivo para Él, para que Él sea glorificado en mi vida. Entonces eso es santidad, eso es santificación. Menos de Carlos, más de Cristo. ¿Ok? Espero que estos conceptos te vayan ayudando, porque de eso trata la santidad. Fíjate que mucha gente es cristiana, pero todavía sigue en los patrones del mundo, siguen hábitos mundanos. Todavía no hay una renovación de vuestro entendimiento. Entonces somos cristianos, pero seguimos practicando las enseñanzas que tuvimos en el pasado. ¿Qué más dice? El próximo habla de hacer morir al viejo hombre, eso ya hablamos. Y el próximo, este me gusta.
fíjate que en el Nuevo Testamento vos vas a ver que una de las evidencias de caminar en el Espíritu, una de las evidencias de vivir en la santificación, es tener el punto de vista de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Okay. Vas a ver que Dios siempre está con el hombre y la mujer que tienen un corazón humilde. Vas a ver que siempre la Biblia, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, dice, Dios tiene una preferencia para aquellos que se acercan a Él con corazón humilde, ¿no? Cuando el rico y el fariseo, cuando el fariseo y Lázaro, esa es la parábola del fariseo y Lázaro, ¿recuerdas? Que el fariseo se acercó a Dios. ¿Cómo se acercó el fariseo? Señor, yo no soy como estos son unos pecadores. Señor, yo ayuno, yo diezmo, yo doy mis diezmos, y se jactaba de lo que hacía. Pero estaba ahí este otro hombre, Lázaro, y que él se golpeaba el pecho. ¿Y qué decía Lázaro? Señor, sé propicio a mí, pecador. Y la pregunta es, en esta enseñanza, en esta parábola, ¿quién de los dos quedó justificado? ¿El fariseo o Lázaro? ¿Por qué? Por la actitud del corazón. La actitud del corazón. De eso trata el cristianismo. De eso trata la santificación. La actitud de tu corazón delante de Dios. Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Así que la santidad tiene muchas aristas donde podemos ver. Y me gusta esta última que dice, cuando Jesucristo dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Esa es otra forma de vivir en santidad. Así que, queridos hermanos, mira, el punto es este. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo es que Él está edificando? ¿Qué está haciendo en su pueblo? Está produciendo santidad. O sea, esa es la forma de la edificación de su iglesia en el Nuevo Testamento, santidad. Si vos vas a Romanos capítulo 6, versículo 22, vas a ver que allí Pablo dice que hemos sido liberados del poder del pecado. Primero, dice, hemos sido liberados del poder del pecado. Dice, y como fruto tenéis vuestra santificación. O sea que primero Dios lo que hizo es liberarnos, sacarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual, y ahora podemos nosotros caminar en santidad, apartados para Él, con estas consideraciones. Ahora, vamos ahí a Efesios capítulo 4, verso 17. Yo quiero que noten que Pablo aquí primero menciona algo que debemos nosotros entender. Primero Pablo nos va a mostrar la condición en la que estábamos en el pasado, el código caída. O sea, nosotros tenemos que aprender a ver algunos códigos en la Biblia. Este pasaje que él comienza en versículo 17 nos está dando una foto, nos está dando una señal de lo que éramos tú y yo antes de venir a Cristo. Estábamos caídos, estábamos condenados, estábamos ciegos, estábamos muertos espiritualmente. ¿Y cómo lo describe Pablo aquí? Fíjate, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí apunta primero la mente. ¿Cómo estaba tu mente? ¿Cómo estaba mi mente? En vanidad. ¿Qué es en vanidad? ¿Qué es esta palabra vano? Hueco, vacío. Lo que yo pensaba que era donde yo podía tener identidad o lo que me podría dar valor era vano, vacío. Es como esas pompas de jabón que los niños hacen cuando soplan el jabón. Vos quieres agarrar
No dentro de la pompa de jabón no hay nada, vano, está vacío. Entonces así vivíamos, como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son aquellos que no eran judíos, pero son los que se denominan a todas estas personas que viven en oposición, opuestamente contrario a todo lo que es de Dios. En su mente vana. Mira lo que sigue. Dice, el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Otra vez menciona el entendimiento. ¿Cómo estaba el entendimiento? ¿Cómo estaba tu entendimiento? ¿Cómo estaba mi entendimiento? Dice, entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios. Wow. Mira, esto es importantísimo, entender que humanamente estamos vivos, pero espiritualmente nuestra mente, nuestros corazones, nuestras voluntades están totalmente opuestos a Dios. Por eso es que muchas veces vas a escuchar a muchas personas que dicen, esta persona vive almáticamente. ¿Qué significa almáticamente? Que viven solamente en su mente carnal, en sus emociones carnales y en su voluntad carnal, porque eso es lo que sabe hacer. Entonces con su mente está envanecido, entenebrecido. Con su corazón, ahí dice, ¿no? El versículo 18 al final, ¿cómo está el corazón del gentil? ¿Cómo? Duro, endurecido. Un corazón duro, sí. Y fíjate que eso es interesante. Jesucristo en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, Él explicó esto del problema del hombre del corazón. El corazón del problema del hombre es su corazón. Porque la semilla cayó en 4 terrenos. Y los primeros 3 terrenos, ¿hubo fruto? No. Muerte. La semilla murió. No produjo nada. ¿Dónde produjo fruto? En el buen terreno. ¿Y el buen terreno a qué se refiere? A un corazón bueno que recibe la palabra y deja que en ese corazón la palabra comience a tomar vida y haya vida orgánica, vida espiritual. Ok, entonces, fíjate, el gentil con su entendimiento en vanidad, entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, pero su corazón endurecido, un corazón duro, no penetra la palabra, no deja que las raíces se profundicen. Ok, versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Perdieron toda sensibilidad y se entregaron. ¿Y eso habla de qué? ¿La entrega de qué habla? De la voluntad. Los hombres viven entregados a hacer su voluntad. Y aquí menciona lascivia. ¿Qué es la lascivia? No es lascivia. Lascivia es un deseo carnal, pecaminoso, que tiene que ver con apetitos sexuales, pero no dentro del parámetro bíblico. La lascivia es ideas, deseos, conceptos carnales para satisfacer el alma, para satisfacer el cuerpo. Entonces, ¿es así como vive el hombre o no? Con esa lascivia de satisfacer su cuerpo. Yo quiero esto y esto quiero ahora. Wow. ¿Por qué? Porque estamos entrenados de esa manera. De esa manera hemos sido entrenados. Es natural que pensemos, sintamos y decidamos cosas que los gentiles desean. Bueno, es que esto es orgánico. Es como cuando los niños crecen, por ejemplo, a los niños no necesitas decirle, a ver, te voy a enseñar cómo dormir. ¿Por qué? Porque es orgánico, o sea, es algo que es un proceso del aprendizaje. Los niños van a ir a dormir porque todos duermen. Y porque papá y mamá le dicen, ya a dormir, va a dormir. Aprendió. Claro, algunos niños no aprenden, ¿no? Y entonces cuando no aprenden, ¿qué necesita hacer? Disciplina, ¿no? Por ejemplo, comer. A nosotros, ¿quién te enseñó a comer?
Es orgánicamente que eso hemos aprendido. Algunos aprendieron bien, otros mal. Unos estamos gorditos, otros flaquitos. Pero todos aprendimos que hay que desayunar, hay que almorzar y hay que merendar. Es un aprendizaje natural, orgánico, ¿sí? Entonces comer, dormir, jugar, trabajar es un aprendizaje normal, orgánico. El gentil, la persona que no tiene a Cristo, esto hace orgánicamente, naturalmente. Viene a una fiesta, vamos a la fiesta. Vamos a un chupe, vamos a un chupe. Vamos a la Macarena, vamos. O sea, es normal, natural, sale. ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo? Pero fíjate que el cristianismo tiene otra forma de vida orgánica y es opuesta a la vida normal, orgánica, natural del alma. ¿Cómo? Fíjate, ahí está, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál es la manera pasada de vivir? Lo que acabamos de ver, con la mente entenebrecida, con el corazón endurecido, con la voluntad insensible. No, así no aprendiste de Cristo, ahora aprendiste algo diferente, a vivir en santidad, apartado para Él. Entonces, ¿cómo se da eso? ¿Cómo? Ahora, mira. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a propósito, algunos añoran la pasada manera de vivir. ¿Te acuerdas de Egipto? Cuando Israel salió de Egipto, ya estaban yendo a la tierra prometida y en el camino, ¿qué decían los judíos? ¿Qué le decían a Moisés? ¿Por qué se quejaban? Otra vez maná, otra vez comer lo mismo. En Egipto había cebollas, ajos, carne, ¿no? Y nosotros, a veces en la vida cristiana, Dios nos pide que vivamos en santidad, pero estamos nosotros añorando el mundo, añorando esos pensamientos, añorando esos deseos, añorando lo que hacía. Cuando Dios lo que está pidiéndonos, mira lo que Él en realidad pide de ti, de mí. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso, qué lindo, aquí me gusta. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, hermanos, si tu mente no cambia, tú no vas a cambiar. En Romanos capítulo 12, ¿no? Versículo 2, dice Pablo que debemos nosotros no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces aquí está la primera. ¿Quieres vivir en santidad, hermano? En realidad estás entendiendo que si eres un hijo de Dios, quieres vivir en santidad. Bueno, la primera cosa que tienes que comenzar a confrontarte a ti mismo es, en realidad eres santo y en realidad estás buscando que tu mente sea transformada a una forma que agrada a Dios de vivir. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata la santificación. Es agradarle a Dios en lo que a Dios le agrada, no lo que a mí me agrada. ¿Y cómo se hace eso? Renovando la mente, renovando el entendimiento primero, porque es lo que tú piensas, es como tú vives. Y ese es el gran problema, que si estamos en la iglesia y no estamos renovando nuestra mente, vamos a continuar haciendo los mismos patrones que hacíamos cuando éramos gentiles. Algunas personas, por ejemplo, tienen problemas con el dinero. ¿Por qué? Porque cuando eran gentiles no tenían ninguna responsabilidad del dinero. Gastaban más de lo que ganaban. Era su dinero y hacían lo que les daba la gana con su dinero. Compraban cosas que no traían ningún resultado positivo en su vida, cada vez más endeudado. O sea, aceptan a Cristo y si no cambias ese concepto de que el dinero no es tuyo, es de Dios,
Aunque tengas a Cristo en tu corazón, pero si no vives en santidad, ese concepto que trajiste del mundo a la vida cristiana te va a arruinar la vida. ¿O no? Y no solamente hablando del dinero. Por ejemplo, hay tres cosas que son muy sencillas y que me gustaría que todos estemos en la misma página. Mira, la primera cosa, y no es para, no estoy diciendo de nadie ni estoy apuntando a nadie, pero es para todos. Por ejemplo, nosotros como cristianos, tres cosas que deberíamos cambiar, ¡pum!, en el momento en que aceptamos a Cristo. Primero, ser puntuales. De eso Dios dice, o sea, la puntualidad no es el hecho de estar puntuales, la puntualidad es lo que dice mucho de ti como persona. La puntualidad habla más de ti, de quién eres tú y cuál es tu relación con Dios. O sea, cuando tú estás consciente de que tienes una relación con Dios, o cuando tienes un compromiso con alguien, o cuando tienes que hacer algo importante, tienes que aprender a ser puntual. Y bueno, puntualidad, orden. ¿Sabes qué? Nosotros como hispanos sufrimos de un problema. Sufrimos un problema que cada vez que llegamos a la casa decimos, ¿dónde dejé la llave? ¿Por qué tenemos ese problema? Porque en la casa no hay orden. Porque si en tu casa pusieses un lugar que cada vez que entras pones las llaves, y es lo que yo he tenido que hacer. En mi casa entras y vas a ver, ahí están las llaves. Entonces ya sé dónde están las llaves. Ya no hay orden. Y eso puedes hacer en tu garage, puedes hacer en tu dormitorio, puedes hacer en la cocina, o sea, ¿dónde vas? ¿Hay orden? Si eres un hijo de Dios y quieres vivir en santidad, no se puede vivir en santidad siendo impuntual, siendo desordenado y siendo sucio. Porque la suciedad, creas o no, hermano, trae muchos problemas. Ayer estaba conversando con Patricio en Nueva York. La suciedad es un problema terrible. Debajo de los edificios hay nido de ratas, ¿sí o no? Y mientras más sucio, más problemas, porque más enfermedades, más gastos, más un desastre. Entonces, cuando yo vengo al cristianismo, esas cosas que debería haber aprendido en mi casa, porque esos principios se enseñan en la casa, ¿sí o no? Limpieza, orden, puntualidad, se enseñan en la casa. Honestidad, se enseñan en la casa. Pero si es que eso no ha sido enseñado en mi casa, cuando vengo al cristianismo, esas cosas son las cosas que debería primeramente aprender yo y enseñar a mis hijos, ¿o no? Bueno, entonces Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo no sé qué Dios tiene que hablar a tu corazón, a tu mente en esta mañana, y en qué área Él quiere que haya una transformación de tu mente. Primero, que Pablo, a propósito, rapidito te voy a mostrar, Pablo se mete en 4 cosas muy importantes, prácticas, además de puntualidad, limpieza, orden. Mira lo que dice Pablo. Dice en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es la cosa que Pablo está pidiendo para vivir en santidad? ¿Qué es lo que él requiere? ¿En dónde debo trabajar? La mentira. Ahora mira, si es que Dios no ha hecho un milagro en tu vida, del momento que aceptaste a Cristo, dices, uy, ya, no miento más. ¿Eso pasó contigo? ¿Ya no mientes? Bueno, si es que no ha pasado eso, hermano, es tu trabajo, es tu deber, es tu responsabilidad, mi responsabilidad, a comenzar a trabajar para decir la verdad. Fíjate que esto a mí me causa gracia, pero es verdad y tengo que reconocerlo. Cuando Silvia me llama por teléfono y me dice, ¿dónde estás? Y yo le digo, en la oficina. Y no estoy en la oficina. Estoy camino hacia, no sé, pero estaba en la oficina, pero dije, y yo sé que no estoy en la oficina, ¿qué hice? Le mentí. ¿Y sabes qué? Tengo que parar y decir, Señor, perdóname, enséñame a decir la verdad.
No importa lo que me cueste, pero quiero decir la verdad. Así que, yo no sé, Pablo, mira, trae algo muy práctico. Muy práctico. La verdad, ¿por qué decir la mentira? ¿Por qué seguir con ese pensamiento gentil de que mintiendo me va a ir bien? ¿No? El hispano es aquí bien hábil, porque dice, si miento un poquito me va a ir bien. No, hermano, te va a ir de mal, muy mal. Vas a tener que pagar las consecuencias de tu mentira, porque la mentira es como una bola de nieve que crece, y tienes que decir una mentira y después para tapar esa mentira tienes que hacer otra mentira, y para tapar esa mentira otra mentira, y la bola se hace grandota y después ya no sabes cómo decir la verdad. Por eso Pablo empieza, ¿ve? Transforma tu mente, cambia el espíritu de tu mente en esas áreas donde él está requiriendo. Primero dice la mentira. Fíjate el versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ok, ¿cuántos se han enojado? ¿Cuántos se han enojado? Levanten la mano. Algunos mentirosos, Algunos mentirositos, no levanten la mano. Pero mira, ¿todos nos enojamos o no? Ahora, la ira es una emoción, y la ira es una emoción positiva. Una emoción positiva. La ira, el enojo es negativo cuando no tienes el control del Espíritu Santo para que esa ira sea canalizada correctamente. Jesucristo se enojó, ¿o no? Se enojó, y él sacó un látigo y sacó a los mercaderes, se enojó. Pero no es esa excusa, o no es para decir, bueno, si Jesucristo se enojó, yo también me voy a enojar. No, él tuvo una razón justa para enojarte. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojó? Porque han hecho la casa de Dios una cueva de ladrones. Ahora yo te pregunto, ¿tú te enojas cuando alguien toca el nombre de Dios? Toca el reino de Dios, toca el pueblo de Dios. ¿Te enojas? No, pues si llegas tarde. ¿Qué me importa el pueblo de Dios? Yo hago lo que yo quiero. ¿Qué importa el pueblo de Dios? Si soy desordenado en la casa, ahí tengo todo regado, todas las cosas por aquí, por allá, ni sé lo que tengo. ¿Te importa el pueblo? ¿Te importa tu familia? ¿De veras? Y entonces Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Y sabes que ese ha sido creo que para mí el talón de Aquiles de mi vida. Porque desde que yo comencé mi vida cristiana, recuerdo, una de las cosas que siempre, en donde he tenido muchos problemas, es en relaciones con las personas, especialmente con las que no hacen lo que yo les digo. Si no, pregunten a mi mujer. Cuando no hace lo que yo le digo, ¿qué hay? Carlitos se enoja. No, pues hijo, así no, porque así no funciona. Si quieres vivir en santidad, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Controlar tu ira. No dejar que tu ira se desemboque haciendo cosas feas contra tu prójimo. Por eso dice la Escritura que dice, no iréis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Mira, si alguien te hizo enojar o tú te enojaste con algo, alguien trata de, antes de ir a acostarte, antes que se ponga el sol, arreglar el problema. Arreglar el problema. Y para nosotros los que ya estamos un poquito aquí en la iglesia y conocemos, ¿qué es la cosa que yo necesito para yo poder arreglar el problema? Hemos dicho, menos de Carlos, más de Cristo. En otras palabras, aprender a perdonar. Y cuando yo perdono, como Cristo me perdonó, entonces hay posibilidades de que las relaciones fluyan. ¿Cuál es otra cosa que Pablo menciona? Acuérdate, estas cosas son renovados en el espíritu de vuestra mente, no la mentira, no el enojo. ¿Qué más? Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo?
ninguna palabra corrompida. ¿Qué es esto de palabras corrompidas? No es necesaria malas palabras, porque para lo que por usted puede ser una mala palabra, en otra parte del mundo puede ser buena. Cuando dicen palabras corrompidas, es palabras que hieren, palabras que insultan, palabras que difaman, palabras que destruyes la imagen de la persona con la cual estás hablando. Eres un tal, eres un cual, eres un... Cuidado. Destruyes a la otra persona. Pablo está diciendo que necesitamos poner atención a estas cosas que no te van a ayudar a caminar en santidad. La santidad tiene que ver con cosas como estas que son prácticas. Amén, hermanos. Ok, versículo 30, fíjese, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Claro, porque si tú te enojas, si tú mientes, si tú dices malas palabras, ¿qué estás haciendo? Enojando al Espíritu Santo de Dios que está en ti. Y claro, mientras más carne hay, menos espíritu hay. Entonces, ¿de qué trata la santificación? Más del espíritu, menos de la carne. ¿Sí o no? Y ahí tú y yo somos parte de este proceso de santidad que Dios requiere. Versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura. Y aquí hay otra palabrita, ¿no? Palabrita muy importante. Renovaos en el espíritu de vuestra amargura. Alguien dijo: dime lo que te hace llorar y te diré lo que amas. Dime lo que te hace llorar y te diré lo que amas. La amargura, mucha gente al no pedir perdón, al no dar perdón, viven con raíces de amargura. Y la amargura es algo que daña por dentro al individuo, y es más afectado el que no perdona que la persona que te hirió, porque estás encarcelado en esa amargura que lo afecta todo como una levadura que daña todo. Entonces Pablo dice: no mentiras, no iras, no palabras corrompidas, no amargura, no enojo, no ira, no gritería, no maledicencia y no malicia. Ahora, cuando vayas a casa, pensá, ¿tu mente ha sido renovada, cambiada en estas áreas? Porque si no estamos serios con Dios en estas áreas, ¿sabes? La cosa es que no hay una santificación progresiva a la que Dios está esperando en tu vida y mi vida. ¿Y sabes cuál es el gran problema, hermanos? Si no estamos desarrollando santidad en nuestras vidas, nos estamos privando de ir madurando y creciendo, que es otra forma de santificación. La madurez es otra forma de santificación. Y es triste tener gente en la iglesia. A mí me gustan los niños, ustedes saben, ¿no? Me gustan los niños, pero un ratito. Sí, por eso es que, mira, qué lindo aquí, estamos bien atentos, concentrados. Pero si entran los niños, ahí ya me aturdo, ya se me va el hilo. Pero hermano, los niños son lindos un ratito y en un lugar donde se les pueda controlar. Ahora, ¿te imaginas tener una iglesia o estar en una iglesia donde todos los adultos son como niños? Con amargura, con gritería, con maledicencia, con enojo, con mentira. Wow, es una iglesia carnal, donde hay puros niños que hacen sus berrinches. Qué feo tener una iglesia donde no ves en cada hermano madurez, que es vivir lo que yo sé que soy en la práctica. Eso es madurez. Si yo soy un santo de Dios, pues voy a vivir en santidad. Amén. Así que Pablo es bien práctico cuando él dice: ok, ¿tú aceptaste a Cristo? ¿Eres un hijo de Dios? Bueno, a ver, ahora va la prueba. Ahora va, ¿cómo debes
cómo debes reflejar, cómo debes mostrar a Cristo en tu vida, en cosas prácticas. No simplemente venir el domingo, estar en la iglesia. Sí, es lindo, porque esto es lo que Dios quiere. Hebreos 10:24, no dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre. Pablo, el autor de Hebreos, exhorta que los hermanos sigamos congregándonos, sigamos reuniéndonos, porque es ahí donde podemos como iglesia ir creciendo. Mira lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, en la iglesia, en los hermanos. Qué lindo verle a Dios edificando su iglesia. Así que, hermanos, el tema de la santificación es algo práctico, pero es algo que Dios va a requerir que tú estés parte de esta santificación. Amén. Vamos a terminar en Colosenses, un texto más para cerrar este concepto, porque Pablo en Colosenses capítulo 3 menciona algunas cosas también importantes. Colosenses capítulo 3 verso 5, fíjate, en Efesios dice que Pablo dice, Efesios dice, vestíos del nuevo hombre, vestíos del nuevo hombre. En el versículo 22 de Efesios que leímos dice, despojaos del viejo hombre, despojaos del viejo hombre. Pablo aquí menciona otra palabra, mira, otra palabra, dice, versículo 3:5 de Colosenses, dice, haced, ¿qué? Morir, haced morir, pues todo lo terrenal en vosotros. Y ahí nombra otra lista de cosas que hay que hacer morir, porque de lo contrario no producirá santidad. La santidad entonces es despojarme del viejo hombre, hacer morir al viejo hombre, pero eso tengo que hacerlo yo con la ayuda de Dios. Yo no puedo hacerlo, Dios lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es la lista? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ves? Pablo está hablando a los cristianos, a cristianos que están viviendo en una vida carnal. Porque si sigues practicando estas cosas, Hebreos capítulo 12 dice que Dios tiene hijos, y sus hijos que no quieren vivir en santidad, ¿qué hace Dios? Los disciplina. La disciplina viene de parte de Dios a sus hijos que insisten en no obedecer a Dios, como un buen padre. Si tienes un hijo y quieres que tu hijo sea correcto, vas a disciplinarlo, pero si no le amas, lo dejas que siga haciendo cualquier cosa que quiera hacer en su vida. Y vamos otra vez a Pedro, primera de Pedro capítulo 2. Entonces, despojaos del viejo hombre, haced morir lo terrenal en vosotros. Y mira lo que dice Pedro en el capítulo 2, verso 1, primera de Pedro 2, 1. Mira lo que dice. Desechando pues, ¿cuál es el verbo aquí? Desechar. O sea, primero es desvestirte del viejo hombre. Luego dice Pablo, haced morir lo terrenal. Y ahora Pedro dice, desechando de vosotros toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. Fíjate, el versículo 2 es interesante. Pedro dice, ok, no solamente es cuestión de desechar, de hacer morir, de deshacerse del viejo hombre, pero es importante que el cristiano vaya expresando su nueva naturaleza en Cristo Jesús, porque comienza el cristiano, el nuevo, el que ha nacido de nuevo, comienza a desarrollar otra vida orgánica, pero esta vez espiritual. Fíjate lo que dice Pablo. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano con sus deseos? ¿Qué debemos desear? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea que orgánicamente el cristiano, la primer cosa, la primer síntoma del cristiano y de la santidad del cristiano es un deseo. ¿Por qué? Por la palabra. Un deseo por la palabra.
Ahora que tú ya has recorrido un poquito tu vida cristiana, fíjate, pregúntate, ¿cuánta orgánicamente tu vida cristiana busca naturalmente la palabra? ¿O todavía necesitas que tu pastor o tu mujer o tu marido o tus hijos te digan, hey, ve a leer la palabra? No, es orgánico que tiene que salir, leer la palabra, orar con el Señor, testificar del Señor. Es orgánico, tendría que ser algo orgánico, algo normal, que debe salir porque estoy caminando en el Espíritu, y lo que provoca el Espíritu es cosas espirituales. ¿Cómo qué? Leer la palabra. ¿Ves? No es nada complicado, no es nada del otro mundo. Son cosas orgánicas que así como aprendiste a dormir, a comer, así como aprendiste a hacer una siesta, es orgánico. Ahora orgánicamente tienes que aprender espiritualmente a vivir. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia, testificando, y comenzar a ir limpiándote de esos conceptos que no te dejan vivir la vida cristiana glorificándole a Dios. Entonces Pablo dice, bueno, ahora hay que matar, ahora hay que deshacerse del viejo hombre, ahora hay que desechar todo lo malo que Dios está mostrando en tu vida. Amén. Es práctico, no es nada místico. Así que de aquí vas a salir, y espero que con Dios te pongas en serio. Y bueno, ¿dónde Dios te habló? ¿Dónde Dios está diciendo, hay que cambiar la mente, hay que cambiar las emociones, hay que cambiar la voluntad? Porque de lo contrario no va a haber santificación. Vas a seguir viviendo como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, con el corazón endurecido, y hacen conforme a su voluntad todas las lascivias, todos los deseos pecaminosos de su carne. Ok, todo esto está en el Nuevo Testamento, y hay muchas otras exhortaciones de Pablo, pero esto es el proceso de la santificación, hermanos. Espero que estés ya en ese proceso, porque hay otros niveles en la vida espiritual. Porque el primer nivel es la salvación. Ahí todos ya entendemos el Evangelio. Ya entendimos qué es el Evangelio, de qué trata el Evangelio, de mi encuentro con Jesucristo, de nacer de nuevo y comenzar a dar fruto. Ese es el Evangelio. Pero ahora estamos en el nivel de la santificación. Es otro nivel donde yo tengo que mostrar frutos. Pero ya vamos a ver, hay otro nivel en donde Dios quiere llevarnos, y posiblemente Dios está trabajando en tu vida. Acuérdate, Él está edificando su iglesia, porque el otro nivel tiene que ver con el liderazgo, y eso vamos a ver quizás un poquito más adelante. Pero hay que empezar nosotros en nuestra vida normal, común, corriente, donde yo tengo y cómo tengo que yo vivir con mi familia, con mi propia vida, con mi familia, mi esposa, mis hijos. Porque entonces Dios va a usar tu vida, tu familia, para ponerte en otro nivel. A mí me encantó lo que nos compartió un hermano la semana pasada, cuando vio a su hijo graduándose en el Army. Me encantó esa palabra. Estamos a otro nivel. Estamos a otro nivel. ¿Sabes? Hermano, estamos a otro nivel, y nuestro nivel es santidad. Que es, fíjate, Hebreos 14 dice, sin santidad nadie verá a Dios. Mateo capítulo 7 dice que un día muchos se acercarán y le dirán, pero Señor, en tu nombre fuimos a la iglesia, en tu nombre dimos diezmos, en tu nombre cantamos. ¿Qué dijo el Señor? Nunca os conocí, porque nunca te vi en santidad. Dijiste que aceptaste a Cristo, pero nunca te vi en el proceso de tu santificación. Eras el mismo enojón, el mismo mal hablado, el mismo irresponsable con tu tiempo, con tu dinero, con tus cosas, el mismo. Y Santiago dice que hasta los demonios creen. Así que en la iglesia hay muchos que seguramente están con él, porque no se ve santidad. Y este es un requisito, hermanos. No podemos decir, bueno, si eres hermano, pero no importa cómo vives. No, santidad es santidad.
apartado para el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar.